Correcto. ¿Listo? Ahí no. En el día de hoy nos corresponde, pues, o tenemos como tema analizar la sentencia C593 de 2014. De acuerdo a los grupos de trabajo que hemos dividido previamente con la docente, pues vamos a proceder brevemente a hacer un recuento de los hechos. Como ustedes ya lo pudieron observar, tenemos un invitado especial, el señor Edwin Ejea Palma, que fue quien interpuso la acción de inconstitucionalidad frente a los artículos 34, 115 y 356 del Código Sustantivo de Trabajo. Iniciamos brevemente, pues tengo que hacer un recuento. El señor Edwin Palma Ejea interpone una acción pública de inconstitucionalidad frente a los artículos 34, el cual parte del artículo 34 en la expresión a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Pues considera el actor que dicha norma crea una distinción o diferenciación que no es constitucionalmente válida, puesto que este artículo va en contravía de la igualdad del derecho al trabajo en condiciones justas y dignas. Igualmente, en el artículo 115, que reza sobre el procedimiento para las sanciones disciplinarias, demanda la expresión ser oídos, ya que señala el accionante, el autor, perdón, que respecto al artículo 115, este no señala las garantías del debido proceso que se deben guardar en todo proceso que conlleve una sanción, a la luz de lo que consagra el artículo 29 de la Constitución, y solicita a la Corte determinar las etapas y procedimientos que se deben agotar a fin de que el trabajador pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. Igualmente, en su demanda de inconstitucionalidad, sobre todo el artículo 356, en las expresiones que solamente pueden o se reconocen los sindicatos que sean constituidos de empresas, industrias gremiales, de oficios varios. El autor afirma pues, que esta norma transgrede el derecho constitucional a formar sindicatos conforme al artículo 39 de la Constitución Nacional y conforme a los tratados o convenios internacionales suscritos entre Colombia y la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de todo el acervo probatorio, pues cita algunas sentencias del Consejo de Estado de fecha 11 de noviembre de 2010 y el 17 de abril de 2013. E igualmente, pues tengo para comentar que la demanda inicialmente fue inadmitida mediante un auto del 12 de diciembre de 2013, en donde dice pues, que no cumple con algunos requisitos desarrollados en dicha jurisprudencia, en el artículo 2 del decreto 2067 del 91, y le confiere el plazo de 3 días para que corrija la sentencia de conformidad con las observaciones señaladas por la Corte. El actor presentó el escrito de corrección y finalmente fue admitida la demanda el 30 de enero de 2014. Entonces, compañeros, de acuerdo a ello, tengo el gusto y el honor de presentarles al compañero Edwin Palma Ejea, que por deferencia en el ámbito sindical nos ha permitido llamarle compañero, pero en reconocimiento a sus calidades y teniendo en cuenta que nos encontramos en un ámbito académico, me dirigiré hacia él como doctor. Entonces, les presento al doctor Edwin Palma Ejea, nacido en Barranca Bermeja, abogado especializado en Derecho Laboral y Constitucional, magíster en Derecho del Trabajo en la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Expertos de Latinoamérica en Relaciones Laborales en la Universidad de La Mancha de España. Actualmente, presidente nacional de la Unión Sindical Obrera de la Industria de Petróleo Uso, y a quien pues brindo nuevamente la más cordial de las bienvenidas, señalando que para nosotros, los que integramos las organizaciones sindicales en Colombia, es un ícono y es una figura representativa de lo que debe ser la verdadera lucha sindical. Muchas gracias, compañero Edwin, bienvenido y le cedo la palabra. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Es un gusto estar con ustedes en este escenario académico. Bueno, yo sí le regalo el doctor a Andrés, es decir, pero que no he hecho un doctorado y así lo hubiera hecho, tampoco creo que debamos ponernos en eso. Somos compañeros, creo que estamos
en la misma clase de todos. Y bueno, un compañero y un amigo más para todos ustedes. Es un gusto nuevamente Gracias. estar aquí con ustedes. Ok, Edwin, muchas gracias. De acuerdo a ello, pues hemos establecido una dinámica pues, que me voy a permitir nuevamente traerla a colación. Disculpan un momento. Pues ya que es importante pues, para el desarrollo de este espacio académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, cabe la pena recalcar que ya el compañero Enrique, ¿me escucha? Enrique. En este momento creo que presenta problemas de conexión, Wagner. Bueno, listo. Recordemos entonces pues que el compañero Enrique ahorita hace poco pues envió unas reglas que me voy a permitir pues ponerlas de presente pues para que dinamicemos más la participación. Entonces vamos a escoger por uno o dos representantes por grupo, los cuales llevarán a cabo una pregunta. En el caso de que tengan más preguntas, pues estas se harán en una siguiente ronda, ¿ya? Si alguien quiere intervenir, por favor, pues por fuera de su turno, ya sabemos, levantar la mano aquí en la plataforma. Un tiempo máximo de 2 minutos para los compañeros que vayan a realizar su intervención y respectivamente su pregunta. Y habrá una posibilidad de redirecto o de replantear o de reformular o de contrapreguntar, perdón, al compañero Edwin. Entonces, Edwin, yo abriría este espacio con una pregunta muy general que nos permite pues adentrarnos en el análisis de dicha sentencia. ¿Cuál es el contexto que usted estaba viviendo en su momento y qué lo motivó a realizar esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, no, pues no estaba viviendo en ningún momento en particular. A mí me gusta cuestionar al Código Sustantivo del Trabajo, a las normas laborales que considero injustas, que considero arbitrarias, que considero contrarias a la Constitución, a las normas internacionales del trabajo. Y no solamente esta ha sido una sentencia producto de una demanda, hay otras sentencias y otros casos que han sido llevados a la Corte, otros me ha ido bien, no me ha ido tan bien, como suele suceder en la práctica del litigio, más del litigio constitucional. Y bueno, y tengo ahí como 2 o 3 o 4 o 5 ideas para volver a presentar antes de que finalice el año. Estoy esperando que haya el cambio ya hubo un nuevo magistrado, ahora falta mirar a ver quién reemplaza al doctor Bernal y mirar a ver la nueva composición de la Corte, porque como lo decía ahorita en off, pues creo que la Corte ahorita no se interesa mucho por los temas sociales y laborales, como le sucede a la mayoría de la sociedad colombiana, a pesar de que todos paradójicamente somos trabajadores, ¿sí? Todos tenemos que buscar para sobrevivir, independientemente si tenemos una relación de trabajo regida por un contrato de trabajo, por un contrato de prestación de servicios, o si somos informales o estamos en la economía del rebusque, todos al final somos trabajadores. Pero paradójicamente nadie habla de los derechos de los trabajadores. En la academia el derecho laboral es la cenicienta de las materias, es el último curso que se da. Hay universidades que ya fusionaron el individual, el colectivo, el procesar y todos en un solo semestre. Entonces, y a pesar de que la más grande crisis que vamos a vivir una vez pase esta pandemia es la crisis del trabajo y la crisis alrededor del salario o del ingreso más bien, y sin embargo pues hay una enorme indiferencia de la ciudadanía alrededor de esos temas. Entonces, no, eso es lo que me motiva a mí a plantear estos debates de orden constitucional. En esta semana, por ejemplo, tengo una tutela en la Corte Suprema, en la Sala Laboral, contra una sentencia que niega la inscripción o niega un sindicato de base de unas trabajadoras que venden apuestas o chance, es decir, y cancelaron su personalidad jurídica. Yo creo que eso viola el convenio 87 de la OIT, como lo mencioné en esa demanda contra el artículo 356, que si ustedes se pueden dar cuenta, frente al 356 no hubo un procedimiento de fondo, entonces la volví a presentar y despidió la Corte Constitucional la sentencia 180 del año 2016, pero bueno, no es objeto de esta clase ni de esta pregunta, pero para responder concretamente, es una motivación permanente de cuestionar las normas laborales que a mi juicio son contrarias a la Constitución política y al bloque de constitucionalidad. Ok, muchas gracias. En el orden de participación, pues aquí tenemos unas preguntas. Empezaríamos con el compañero John Jairo Cifuentes.
Siga, don Jairo, si puede encender su cámara, se lo agradezco. No me permite la web para el video. Entonces, buenas noches a todos. A Edwin, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. Entonces, formularé la primera pregunta. Teniendo en cuenta las pretensiones frente al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, donde aduce que las disposiciones no cumplen con los requisitos mínimos para asegurar la garantía del debido proceso, ha considerado que el artículo 115 se debió gestionar en una acción de tutela individual donde la Corte pudiera darle la relevancia objetiva que lo amerita, debido principalmente a que se trata de una norma fundamentalmente inconstitucional, y lo que se buscaba era una modulación con el fin de que estuvieran identificadas las etapas necesarias para que el trabajador ejerza su defensa. Gracias. Bueno, es un poco compleja la pregunta, como está formulada, pero bueno, voy a tratar de responderla si fue que la entendí. Muchas acciones de tutela ya se habían promovido en procesos disciplinarios. Precisamente parte de la demanda presentada se sustenta en eso. Incluso hay una sentencia, si mi memoria no me falla, es la 605 del 98, que es sentencia de tutela en un caso del abuso, de un despido, un dirigente sindical del abuso en Bucaramanga, que tiene ese desarrollo alrededor del debido proceso en materia disciplinaria, en materia laboral, e incluso en este caso concreto en lo que tiene que ver con despido con justa causa, que todavía se sigue considerando por parte de la Corte Constitucional que el despido con justa causa no es una sanción. Esa demanda la he presentado 2 veces, me la han rechazado 2 veces. Voy a seguir insistiendo a menos de que la Corte Suprema, yo creo que con la nueva visión que hoy tiene la Corte, puede terminar reconociendo que el despido sí es la sanción más grave de la relación laboral, tomada por el empleador en una relación de trabajo. Entonces, era necesario, por el contrario, que este debate se llevara a una sentencia de constitucionalidad, es decir, a una sentencia que tuviera efectos erga omnes para todos los ciudadanos, para todos los empleadores. Y resulta paradójico, con base en esta pregunta que usted me hace, que a pesar de que han pasado 4 años de esta sentencia, hay empleadores que todavía no cumplen la sentencia, siguen llamando a descargos, violando el debido proceso, no han adaptado su reglamento interno de trabajo, en fin. Es decir, se resisten a reconocer un derecho fundamental en la relación de trabajo de carácter individual y en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio. Entonces, yo creo que esta sentencia ha sido muy útil, muy importante. Incluso estoy en mora de actualizar una conferencia sobre esta sentencia. Dicté casi 100 conferencias a nivel nacional porque ha sido muy útil para los trabajadores, para los sindicatos, y estoy en mora de actualizarla un poco porque incluso en una sentencia reciente, en una sentencia unificada de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, al revisar los despidos de los pilotos de Avianca, nombran la sentencia y señalan que ese es el proceso que se debe utilizar para despedir trabajadores que han sido vinculados activamente a una huelga declarada ilegal. Eso es muy importante. Entonces, sin embargo, insisto, todavía no estoy satisfecho porque se aplica para sanciones. Y la Corte, como ha reconocido que el despido no es una sanción, entonces muchos empresarios, en vez de utilizar este debido proceso, lo que hacen es despedir sin justa causa. Entonces voy ahora contra el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo porque considero que esas justas causas, antes de aplicarse, tienen que ser respetuosas del debido proceso en el entendido de la ratio decidendi de esta sentencia 593. Ok, muchas gracias. Tenemos por acá también la compañera Angie Peña, a la cual le correspondió el ensayo precisamente de la sentencia. Entonces, Angie, puedes proseguir con tu pregunta. Hola, Warner, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para el señor Edwin. La pregunta, bueno, es de acuerdo al análisis doctrinal y al fallo que llevó a cabo la Corte Constitucional, ¿usted cree
que cumple con la expectativa de que precisamente se reglamente ese proceso disciplinario en el sector privado del que se habla? Ya había mencionado de que a pesar de que la sentencia tiene 6 años, los empleadores se resisten a cumplirla. Incluso cuando salió la sentencia, eso los empleadores se revolcaron y dijeron que como así, que tocaba respetar el debido proceso. Es decir, cada vez que sale una norma protectora en favor de los trabajadores, pues los empresarios saltan y se revuelcan, como ha ocurrido ahorita con la sentencia de la huelga. Entonces, todavía hay empresarios que no han cumplido la decisión de la Corte, porque esto es obligatorio, es una sentencia de constitucionalidad, de modificar los reglamentos internos de trabajo. Entonces, ¿qué ha tocado? Pues toca en el caso concreto o en la empresa concreta o con el sindicato concreto pedir la revisión del reglamento interno de trabajo o iniciar acciones de tutelas en los llamados a descargos que no contemplen estos requisitos mínimos que allí se han establecido. Pero yo creo que sí ha cumplido por regla general la expectativa que tenía, porque hoy gran parte de los convenios colectivos tienen procesos disciplinarios garantistas y eso ya me satisface. Es decir, eso realmente ha sido muy bonito, un bonito resultado producto de esta sentencia, de este ejercicio académico alrededor del debido proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente intervención está a cargo del compañero Fabio Montenegro, del Grupo de los Principios del Reglamento Interno de Trabajo. La cámara. Una pregunta de aquí para allá, un poco de contexto. ¿En qué clase estamos? O sea, ¿en qué tema estamos y cómo llegamos a las 5:93? Bueno, Edwin, mire, la doctora Luz Estela Ríos, quien usted conoció ahorita, es nuestra docente de Derecho Laboral, Individual y Colectivo, y pues precisamente nos encontramos en este momento estudiando todo lo que es referente a los procesos disciplinarios y al respeto al debido proceso entre los mismos, reglamento interno de trabajo, estamos viendo contratos, entonces estamos viendo una multiplicidad de temas que nos abocan a estudiar su sentencia. Entonces de ello pues surge la iniciativa del grupo, pues qué mejor que invitar al ponente, a quien interpone la acción de inconstitucionalidad y que nos explicara, no que nos hiciera un análisis de la sentencia como tal, sino que nos explicara de su propia autoría qué lo conllevó, qué lo motivó, cuál fue el sustento jurídico que buscó, o sea, qué momento coyuntural de pronto estaba viviendo en esas circunstancias, pero ya usted nos explica claramente que usted es un estudioso de la norma y que le gusta mucho revisar todas estas situaciones que atenten contra la dignidad y el derecho de los trabajadores. Entonces, de ahí surge esta inquietud y qué pena pues no haber hecho obviamente la presentación de la doctora Luz Estela. Me excuso por ello. No, tranquilo. Y bienvenido. Ya me había ido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Profesora Luz Estela, los compañeros, al compañero Edwin. Buenas noches. La verdad me da mucho gusto tenerlo en esta oportunidad como profesor, como instructor. Ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, en otros espacios, pero sí, señor, lo recuerdo mucho. Muchísimo gusto tenerlo aquí como instructor, porque conozco de su bagaje, de su conocimiento y más que todo el conocimiento, el interés por la clase obrera, por los trabajadores y por el pueblo. Así que para mí es un gusto muy grande. Nosotros en esta ocasión pues nos tocó analizar un poco sobre la importancia de los principios en el reglamento interno. De acuerdo con la sentencia, pues conocemos de que los principios es algo fundamental en el reglamento interno, tanto para la defensa de los trabajadores y también para hacer respetar esos derechos fundamentales. En la sentencia, usted manifiesta que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo desconoce el principio de la igualdad y que establece una diferencia injusta que no es propia de un Estado social de derecho. De acuerdo con lo anterior, ¿considera usted que el artículo 34 constituye una violación al principio del orden social justo, que permite que se establezca beneficios a los empresarios o empleadores que utilizan estos modelos de tercerización laboral
con el objetivo o con el fin de no formalizar. Es decir, la pregunta en concreta, ¿piensa usted que este artículo 34 es una herramienta que los empresarios usan o para evadir la formalización laboral? Bueno, lo del 34, bueno, ya nos salimos del debido proceso y del 115. Y yo sigo considerando que el 34 es inconstitucional. Obviamente habrá que esperar que pasen años, que cambie la configuración de la Corte, que el modelo de organización de trabajo sea más flexible de la UNE y del que quieren los empresarios. Pero sigo creyendo que es inconstitucional. ¿Por qué? Incluso si ustedes leen en los 3 salvamentos de voto de esa sentencia frente a ese artículo, el que hace Vargas, Palacio y María Victoria Calle, me da la razón, porque son la parte más débil de los procesos de tercerización. ¿Quiénes? Es decir, y entremos un poco en contexto, el artículo 34 es el artículo donde está consagrada la solidaridad laboral. La solidaridad laboral entre la empresa beneficiaria de la actividad contratada y el contratista independiente, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que ante el incumplimiento, bueno, eso no lo dice la norma, dice hay solidaridad laboral, pero lo que se traduce es que ante el incumplimiento del contratista, el trabajador puede reclamar derechos de la parte contratante, es decir, de la empresa beneficiaria, pero solamente si la actividad entre una y otra es de las propias del objeto social de la empresa contratante. Es decir, que si no es de esas actividades, no habría solidaridad laboral. Eso es lo más discriminatorio posible. ¿Y por qué sigo considerando que es inconstitucional? Porque viola un convenio de la OIT, que es el convenio 111, el que garantiza la no discriminación, y obviamente el artículo 13 de la Constitución, en fin. Esas personas de esas actividades no propias del objeto social de la empresa contratante, ¿cuáles son en la práctica? Los compañeros de servicios, los guardas de seguridad, las compañeras de aseo y cafetería, los compañeros de mantenimiento. Entonces, son los compañeros más débiles al final de hablar. ¿Y cómo es posible que esta norma permita que si el empleador directo cumple, que en su mayoría son cooperativas de trabajo asociado, sociedades anónimas simplificadas o empresas de garaje, entonces estos trabajadores no pueden reclamar en solidaridad con la empresa beneficiaria? Ese fue el debate que planteé. La Corte Constitucional pues no me dio la razón, pero creo que hay 3 salvamentos de voto muy importantes que servirán para mantener la discusión viva. Entonces, para responder concretamente la pregunta, sí, no tiene que ver con el tema de la formalización, tiene que ver más con el tema de la discriminación. Y con eso, y hablando de principios, pues para ubicarme en la clase, y por eso quería saber en qué contexto estábamos, creo que ese es el principio que defiendo ahí y que seguiré defendiendo, el principio de no discriminación en el empleo, y más con ocasión al convenio 111 de la OIT. Ok, muchas gracias. En ese orden seguimos la participación con el compañero Óscar Paneso, a quien le correspondió reglamento interno de trabajo precisamente. Edwin, una acotación, disculpe antes de que darle la palabra ahí al compañero. Igual pues de pronto vamos a tener saltos entre los diferentes artículos que tú demandaste, pero es el ejercicio académico como lo hemos planteado para que darle libertad de no seguir un orden estipulado, sino de que los compañeros pudiesen preguntar. Y lo último, una cuñita que también se me olvidó, de la Universidad Cooperativa de Colombia, 6º semestre de Derecho Nocturno. Gracias. Ya, eso sí me lo había dicho. Buenas tardes, señor Palma, ¿cómo está? Buenas tardes, Daniel, mucho gusto, muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, la pregunta que tiene para formular este grupo de trabajo es un poco más hacia la forma, ¿ya? Entonces, es indispensable que la dirección principal que está establecida en el reglamento interno del trabajo, ¿sí? Obedece a la sede principal en la que se encuentra, ¿ya? Entonces, es necesario también que se estipule esta dirección en las sucursales Aguayo,
Aguayo, ¿me escuchas? Que por favor le replantee la pregunta porque no se te escuchó muy bien. Si puedes, por favor, volverla a leer, te lo agradezco. Muy amable. Ya. No le escucho. Aguayo, No sé si soy yo o parece que lo escucho bien. Walder, cede el turno y mientras se subsana la falla de André Felipe, de listo. Aguayo, sí. Bueno. Ok. Entonces, seguiría en el turno, discúlpeme, tenemos aquí, había mencionado el compañero Oscar Paneso, Reglamento Interno de Trabajo. Oscar. Aló, ¿me escuchan ahí? Oscar, habla nuevamente. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? No se escucha claro, Oscar. Es que estamos teniendo problemas con sonido. ¿Cómo me escuchan ahí? Ya mejor. Ok, doctor Edwin Palma, hablo en representación del grupo. Nosotros estamos haciendo un trabajo en tema del reglamento interno del trabajo y pues la pregunta concreta va hacia allá. En el reglamento interno de trabajo se estipula la dirección. En este caso, en algunas empresas tienen una sede principal en una ciudad, pero también tienen unas agencias en diferentes ciudades. Es necesario que esas direcciones se estipulen también de las agencias o solamente obedece a la principal. Y otra que va implícita allí es cada cuánto se puede modificar el contrato de trabajo, el reglamento interno del trabajo y cuál sería ese proceso. Bueno, es una pregunta que escapa a totalmente la sentencia de la que vinimos a hablar, pero bueno, lo primero, no es necesario, a mi juicio, no es necesario estipular con precisión cada una de esas sucursales porque la empresa puede expandirse y no implica necesariamente la modificación del reglamento interno de trabajo. Un reglamento interno de trabajo puede durar varios años o puede ser revisado periódicamente. Lo que pasa es que los empleadores con ocasión, con ocasión a esta clase, cuando yo dicto esta clase, siempre es obligatorio leer la sentencia 934 del 2004. Los empresarios, después de la sentencia 934 del 2004, que luego se volvió ley, la ley 1429 del año 2010, tienen que ahora casi que conciliar algunos aspectos del reglamento interno de trabajo con los trabajadores. Entonces, eso les parece harto. Es decir, a algunos empleadores les parece harto democratizar las relaciones de trabajo. Es lo que uno llama. Es decir, y por eso aquí siempre apelo a la frase de Norberto Bobbio que dice una de las promesas incumplidas de la democracia es llevarla dentro de las empresas, porque la democracia llega hasta las puertas de las empresas. Y esta sentencia desarrolla algo alrededor de la democratización de las relaciones laborales y de la obligación del empleador de escuchar a los trabajadores en los asuntos que afecten sus intereses antes de la elaboración del reglamento interno de trabajo y luego se incorporó vía legislativa en el 1429. Entonces, por eso los empleadores tienden a perpetuar el reglamento interno de trabajo. Pero no hay un tiempo estipulado que diga que un reglamento de trabajo tiene que revisarse periódicamente. Y les pongo un ejemplo concreto. En Ecopetrol, paradójicamente, tenemos un reglamento interno de trabajo de hace 16 años. A pesar de la sentencia, tampoco Ecopetrol la ha querido modificar, ni el tema disciplinario, y eso que yo soy el presidente del sindicato, por eso digo que es irónico y paradójico. Y bueno, muchas otras empresas también sostienen reglamentos internos perpetuos. Eso para responder a esta pregunta concreta, que insisto, no tiene que ver con la sentencia, porque ese tema no se abordó en la sentencia. Ok, muchas gracias. Seguimos con la segunda ronda de preguntas. Perdón, tenemos por acá al compañero Harvey Torres, también que está aquí apuntadito para realizar una pregunta. Siga adelante, Harvey. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, el señor invitado, profesora y todos los asistentes a esta vista educativa. Yo tengo para meterle un poquito de picante a esta demanda, a esta clase. Para nadie es un secreto que el ponente de esta norma, pues hoy se encuentra condenado, ¿no?
el presidente de la Corte Constitucional para un momento, Jorge Ignacio Pretel Chanjú, quien también tiene por allá una isla de su propiedad. Entonces yo creo que a esta demanda le faltaron 500 millones de pesos para poder ser admitida. Bueno, mi pregunta va en lo siguiente. Cuando la Corte Constitucional inadmite la demanda y le da un plazo de 3 días para que corrija o para que anexara lo que hacía falta, ¿me están copiando? Sí, le estoy escuchando. Sí, compañero. ¿Sí se está escuchando? Que hay alguien que tiene el micrófono encendido por ahí, está interrumpiendo. Disculpe un momentico. Compañeros, por favor, les pido nuevamente que estemos pendientes de cerrar los micrófonos. Guarden el moderador, ¿sí se está escuchando? Sí, Harvey, perfecto. Le escuchamos un 5. Siga. Bueno, entonces yo decía que a la Corte dar los 3 días al demandante para que corrigiera o modificara o adicionara dicha demanda, lo cual lo hizo, y la Corte definitivamente la admitió. Por un lado, quisiera yo saber cuáles fueron esos anexos, cuáles fueron esas correcciones que se le hicieron a la demanda, en qué estaban basados y fundamentados. Y tercero, quisiera saber si respecto al artículo 356, que la Corte dice que no lo estudiará, teniendo en cuenta que el demandante, o sea, prácticamente lo que quiere decir la Corte es que... Compañero, disculpe, ya se le cumplió el tiempo. Démosle un minutico más para que termine la pregunta. Siga. Pero pues debe terminar la pregunta. ¿Ya? O sea, dice aquí que el artículo 356 no cumplía con esos requisitos, ya que no argumentó el demandante que solamente las razones por las cuales considera que el contenido normativo de disposición transgrede la norma superior del bloque de constitucionalidad, pero que según la Corte, que el demandante no la argumentó. Entonces quisiera saber ese tema. Bueno, en esta demanda en concreto, pues no recuerdo cuál, porque han pasado ya 7 años. Pero, es decir, es por regla general, las demandas en la Corte la inadmiten, a ver si uno insiste, es decir, subsana e insiste en que se la admitan. Porque hay debates que la Corte pues simplemente quiere lavarse la mano. Entre el año 2019 y 2020 hubo 2 demandas que yo presenté sobre huelga, por ejemplo, y surtieron todo el debate, las admitieron, hubo intervenciones ciudadanas de la academia y todo, y al final se inhibieron y dijeron que la demanda estaba mal hecha. Entonces, esa es una forma vulgar, a mi modo de ver, de evadir un debate. Incluso en una de esas sentencias, la 020 creo que del año 2020, o la 024 del 2020, o la 491 del 2019, los salvamentos de voto decían, hay unos salvamentos de voto que dicen, no, en esta demanda sí cumplía los requisitos y había que estudiarla. Pero bueno, entonces eso implica que al interior de la Corte también se dividen por darle o no la razón al demandante. Entonces, en este caso concreto, insisto, no recuerdo cuáles fueron los argumentos, porque ya hace varios años, pero siempre las inadmiten. Hay unos requisitos de forma, según ellos, claridad, especificidad, concreción, bueno, son como 5, pero que no deberían existir, porque recordemos que la acción de inconstitucionalidad es una acción pública, y como es una acción pública, cualquier ciudadano debería interponerla sin ser abogado, pero vaya y presente una demanda sin ser abogado o sin tener al menos unos mínimos conocimientos, se la inadmiten, se la rechazan de plano. Entonces, por ahí el magistrado que acaban de elegir, algo de lo primero que dijo fue eso: hay que recuperar la acción pública como una acción de los ciudadanos, porque cada día la Corte Constitucional se ha vuelto más exigente a la hora, y entonces la acción deja de ser pública, no deja de ser accesible a la ciudadanía. Entonces, eso para responder la primera pregunta. Para responder la segunda, la Corte en efecto dijo eso, entonces se inhibió frente al 356. Cuando se inhibe es porque no hay un pronunciamiento de fondo, entonces como no hay un pronunciamiento de fondo, no hay cosa juzgada, deja abierta la puerta para volver a presentar la demanda, que es lo que ocurrió con estas 2 últimas demandas que presenté alrededor de la huelga,
hubo inhibición, y como hubo inhibición, pues deja la posibilidad de volverlas a presentar. Cuando usted un poco, cuando pues quiera hacerlo, lo vuelvo a hacer. Que en efecto así lo hice. En el 356 yo lo volví a demandar como 2 años después. Y la Corte expidió una sentencia. No me dio la razón, pero sacó una buena sentencia, que es la 180 del año 2016, que nos ha permitido defendernos alrededor de las demandas que inician las empresas contra las afiliaciones de trabajadores a diversos sindicatos. Ahí para responder la segunda pregunta. Ok, muchas gracias. Seguimos con la segunda ronda de preguntas. Tenemos al compañero John Jairo Cifuentes. Listo. Bueno, antes de iniciar la pregunta, le recordamos a los compañeros que se estableció de que era de 2 minutos por pregunta, para que por favor respetemos ese tiempo. Muchas gracias. Perfecto. De acuerdo a eso, entonces. La compañera Giovanna está regulando ese tiempo, entonces sí, por favor les pido que cuando ella se pronuncie al respecto, pues por favor atendamos debidamente la recomendación de limitarnos en el tiempo para que nos pueda alcanzar toda la serie de preguntas. Gracias. Siga, John. Bueno, de acuerdo con la respuesta de la Corte, especialmente frente al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cree usted que existen otros fundamentos diferentes a los expuestos en la sentencia para que no se logre una modulación que efectivamente, al ser clara y concisa, servirá de manera excepcional para que los trabajadores identifiquen las etapas necesarias y así ejerzan su defensa? No, en mi juicio sí hubo una modulación. Sí, lo que pasa es que, bueno, la Corte tiene varias formas de expresarse, pero recuerden que en las sentencias son obligatorias la parte resolutiva, pero también la ratio decidendi, o la razón para decidir de la sentencia, que básicamente es la última parte de la sentencia, o el corazón de la sentencia. Entonces, aquí sí hubo una modulación, porque básicamente lo que dijo la Corte es, el artículo 115 es constitucional, pero debe, conforme a las razones aquí expuestas, es decir, entendiéndose conforme a las razones aquí expuestas, e impuso los requisitos, y así ha venido siendo aplicada por la Corte Suprema de Justicia, por los conceptos del Ministerio, y que los conceptos del Ministerio después de esta sentencia han sido uniformes, obligando a respetar en los reglamentos internos estas reglas asociadas al debido proceso. Entonces sí hubo, a mi modo de ver, sí se cumplió el objetivo de la modulación del artículo 115, que garantiza, porque en la práctica además así está funcionando. Insisto, otra cosa es que algunos empleadores la desconozcan, pero ahí sí, pues la labor del intérprete, del sindicato, del dirigente, del abogado laboralista, es necesaria su intervención. Muchas gracias. Ok, teníamos por ahí también al compañero Daniel Aguayo, que se había quedado un poquito rezagado por el tema de la comunicación. No sé si Aguayo está preparado para que, por favor, plantee su pregunta. Warner, buena tarde. Sí, yo sé que está Jonathan allí, pero previo a ello está el compañero Aguayo, que tuvo unas dificultades, entonces proseguí con otras preguntas. Ya te doy la palabra, Jonathan. Pregunto si Daniel Aguayo está por ahí disponible para que por favor le plantee su pregunta al invitado. ¿Escuchas? Habla Enrique. Buenas tardes. Warner, ¿me escuchas? Sí, señor, le estamos escuchando. Bueno, es lo siguiente. Lo que pasa es que el compañero Aguayo pertenece al grupo de Paneso. Sí, creo que ya se hizo la pregunta. La pregunta que iba relacionada de Aguayo la terminó de hacer Paneso. Entonces, podríamos darle el espacio al compañero Jonathan Silva. Ah, ok, listo, perfecto, qué pena. Ya hago esa aclaración y qué pena la intromisión. Listo, gracias. Jonathan, entonces siga con su pregunta para poder seguir con los que tengo aquí apuntados, porque no había revisado el chat aquí los que estaban levantando la mano. Les agradezco que quien quiera participar también, por favor, ahí lo puede hacer por el chat levantando la mano. Jonathan, ¿nos escucha? Creo que está. Ahí creo que ingresó ya. Jonathan, ¿nos escucha? Buenas noches, qué pena, sino que se me cayó el internet, entonces tranquilo. Otra vez. ¿Listo, Jonathan? Listo. Ok, le cedo la palabra. Sí, dame segundo. O si quiere, tranquilo, mire, podemos seguir con otro y lo paso después del siguiente compañero, ¿le parece? Listo, por favor, sí, también es que Listo, apenas me estoy volviendo a acomodar. Tranquilo.
Bueno, entonces seguimos con Felipe Rodríguez. Sí, Warner, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para el señor Edwin Palma Guea. Me surge una pregunta y es, ¿considera usted que la Corte de alguna manera si definió o reguló los procedimientos para desarrollar el debido proceso o definitivamente falta que esto se legisle al respecto? Muchas gracias. Pues yo creo y sí pienso en eso, lo que pasa es que nadie lo va a hacer, ningún congresista lo va a hacer porque no tenemos congresistas amigos de los trabajadores, o no muchos. Pero, o sea, si yo fuera congresista, yo llevaría esta ratio decidendi a la modificación del artículo 115 del Código. Y yo creo que no tendría mucha resistencia porque ya hay una sentencia de la Corte Constitucional o hay muchas sentencias de la Corte Constitucional alrededor del tema. Entonces, bueno, hay que buscar el congresista amigo de los trabajadores para que nos haga este trabajo, pero además lo incorporaría, ya lo había mencionado, no solamente a las sanciones, sino también a las justas causas para despedir, porque esto, a mi juicio, sigo considerando que es la sanción más grave en la relación de trabajo. Ok, muchas gracias. Ahora sí, Jonathan, ¿está preparado? Sí, muchas gracias. Listo, siga, Jonathan. Buenas noches, disculpe a todos los compañeros por las fallas que he tenido, pero bueno. Señor Edwin, quisiera preguntarle cuál sería la línea procesal en una demanda ante una violación del debido proceso, pues ya que la sentencia no deja muy claro cuál es el paso a paso a seguir. No, eso es muy sencillo, la acción de tutela. Ya hay una sentencia, o hay varias sentencias de la Corte Constitucional, pero una particular del año 95, la 492, una sentencia unificada, creo que es la 492, que dice que cuando y obviamente después han venido más, que han permitido desarrollar esta teoría en la relación de trabajo, pero ha habido más en la que la acción de tutela, la llamada a proteger el debido proceso, porque además es un derecho fundamental. Entonces, eso sí es muy sencillo, la acción de tutela. Disculpe, señor Edwin, no, o sea, no sé si me hice entender bien, pero quisiera, pues, por lo menos, cuando tenemos una demanda y se viola el debido proceso, ¿cuál es, o sea, fuera de la acción de tutela, cuál es el conducto regular que se debe seguir para poder despedir a un trabajador con justa causa? Sin llegar a caer eso no fue en alguna conducta eso no fue lo que usted me preguntó. No, sí, o sea, pero le quería hacer, o sea, es que, pues para mí por lo menos la línea procesal la asumo como el paso a paso. No, pero es que estamos mezclando dos cosas. Uno, es el 115 es para sanciones. Y hemos explicado ya en 2 ocasiones que el despido técnicamente hasta ahora, según la jurisprudencia, no es una sanción. Entonces, lo requieren esta aplicación del debido proceso. Solamente requieren 3 requisitos, los ha desarrollado la jurisprudencia también. Uno, es darle la oportunidad al trabajador de ser escuchado. Eso no significa, según la Corte, cosa que yo no comparto, que se tenga que adelantar todo este procedimiento, sino solamente eso. Segundo, que le señalen o las normas que violó o la conducta que cometió. Y tercero, que sea temporal, es decir, que haya temporalidad entre la conducta y el reproche o el despido, ¿sí? Para que, es decir, que el despido sea temporalmente correcto, por decirlo así. Y en eso no se ha definido qué tiempo es, pero pueden ser hasta 6 meses, según algunas sentencias de la Corte. Entonces, en el despido no se requiere todo este debido proceso, que es lo que yo sigo reclamando, que no considero adaptado al ordenamiento constitucional todavía. Entonces, al ser 2 instituciones diferentes, las sanciones del despido tienen 2 tratamientos administrativos diferentes o procesales, como usted lo llama, porque son 2 instituciones, al menos hoy, diferentes. Insisto, no comparto esa teoría, pero es lo que existe hoy y es lo que sobre eso tengo que responder. Muchas gracias. Ok. Déjeme revisar un momentico. Teníamos por acá
Nuevamente al compañero Fabio Montenegro y les repito, compañero, si alguien quiere realizar alguna otra inquietud por ahí, puede levantar la mano. Siga, Fabio. Gracias, gracias, compañero. Frente a pues, la misma tutela a la que estamos hablando, compañero Edwin, ¿cree usted que la sentencia 593 de 2014 precisa garantía frente al debido proceso de los principios de imparcialidad y de doble instancia, teniendo en cuenta que la primera y segunda instancia se dan ante funcionarios que representan los intereses y las motivaciones del empleador? Esta pregunta se la hago, pues yo también soy la persona encargada de asistir a los comités obreros y tenemos muchas dificultades en ocasiones porque creemos de que no hay imparcialidad porque ya todas las decisiones en ocasiones vienen motivadas, tanto cuando llegan a primera como cuando llegan a segunda instancia, que es un jefe superior que toma la decisión. Entonces, ¿usted considera de que hay imparcialidad allí y que realmente qué se puede hacer allí a un caso de una violación de ese debido proceso? No, sin duda alguna es una buena controversia porque garantizar el principio de doble instancia, sobre todo en empresas pequeñas, es muy complejo. ¿Sí? Una empresa de 100 trabajadores donde haya jefe de recursos humanos y el gerente, pues seguramente el gerente no va a dejar, no va a cambiar la decisión que tome o sea, es complejo ese tema, pero de todas formas deja abierta la posibilidad de recurrir la decisión ante la jurisdicción. Ahora, en empresas grandes eso posiblemente pueda funcionar ese principio, pero ahí juega mucho el papel del sindicato, porque entre una y otra instancia el sindicato puede intervenir, ¿sí? No en el proceso como tal, sino, bueno, va al gerente, vea, uno le dice al trabajador, impugnemos la decisión y vamos a ir a hablar con el gerente, decir que le bajemos esto de 8 a 2, o que cambiemos esto del despido a una sanción, bueno, bueno, en eso nos la pasamos. Los que son aquí dirigentes saben que todos los días uno se la pasa es buscando que no apliquen la sanción más grave, sino porque a veces la embarran los trabajadores, sin duda alguna, no vamos a decir que no. Entonces uno trata de salvarlos del despido, que es la sanción, a mi juicio, más grave que puede recibir un trabajador. Disculpame, complemento la pregunta. La pregunta quiero complementarla en este aspecto. En ocasiones son motivaciones más personales contra un trabajador que pues, creo que tú mismo lo has vivido. Creo que en un espacio que nos vimos, en alguna parte te escuchaba de que en una ocasión hubo una decisión de la empresa en el caso suyo, pero era más que todo personal, más allá que una razón, que existieran verdaderos motivos. No, hemos tenido muchos casos, lo que te digo, donde no hay oportunidad de mediar porque ya viene esta decisión motivada y como decimos nosotros en el sindicalismo, en estos comités, las empresas le han metido corazón en esos casos. Entonces, y en la mayoría de los casos pasa. Pasa en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que esa es una manifestación del conflicto del trabajo. Es decir, lo que pasa es que las empresas lo hacen, entre comillas, amparadas en la ley. Entonces, trasladan, sancionan, despiden, le ofrecen ascensos a la gente, aumentos salariales para que retiren del sindicato, y todo ello dicen, no, pero es que eso es legal. Claro, es legal, pero eso son manifestaciones del conflicto en el trabajo. Entonces, y más cuando en ocasiones hay conductas que son contra la persona, ¿sí? Quieren sacar a una persona del campo de juego. O como decía un expresidente de Coca-Cola cuando despidieron un sinnúmero de trabajadores, dijo, ya hemos eliminado los obstáculos internos. Entonces, bueno, suele suceder. Este es el mundo del trabajo, y no solamente en Colombia, en todo el mundo. Ok, listo. Seguimos entonces con el compañero David Romero. Buenas noches, compañero. No, yo soy del grupo de Jonathan Silva. Entonces él ya hizo la pregunta. Bueno, denme un segundo, entonces revisamos el siguiente. Sería
Carlos Segura. Y creo, discúlpeme antes que siga Carlos, creo que tenemos también una compañera, Silvia, si me recuerda el apellido de Silvia, por favor. Bueno, démosle paso ahorita a Silvia. Sigue Carlos, por favor, Carlos Segura. Muy buenas noches, doctor Palma. ¿Me escucha? Muchas gracias, te regalo el doctor. Bueno, señor. Y muy buenas noches a los compañeros y pues a la doctora, a la docente. La única pregunta en sí y que como que uno creería o quisiera saber uno como persona y como lector de esa sentencia, ¿cuál fue su primera reacción al leer el fallo? Pues obviamente es una reacción agridulce porque pues solamente me quedé 3 artículos que mandé, me dieron la razón en uno. Pero bueno, siempre es interesante este tema del derecho. A mí personalmente me apasiona y pues eso son victorias aplazadas porque o luchas aplazadas y bueno, de eso se trata la vida. No hay victorias eternas ni derrotas eternas. Entonces, pero en esta particular me gustó muchísimo porque, insisto, ha servido para transformar la vida de muchos trabajadores, ayudarle a muchos sindicatos y a muchos trabajadores en el país. Ok, listo, doctor. Solamente era esa única pregunta. Bueno, entonces, ¿algún otro compañero? Por aquí veo nuevamente a John Jairo Cifuentes. Siga, John Jairo. Bueno, nuevamente, yo creo que ya se finalizó la ronda de preguntas y quisiera de pronto preguntarle o que nos dijera más bien qué mensaje o qué recomendación nos hace a nosotros como próximos abogados ya en el medio que usted se desenvuelve que están concurrido con este tipo de faltas al Código Sustantivo del Trabajo, a los trabajadores. La recomendación es que intenten destruir el Código Sustantivo del Trabajo, sea por demandas de inconstitucionalidad, sea eligiendo congresistas que lo tumben y que desarrollen el Estatuto del Trabajo que nos deben hace 30 años desde que se expidió la Constitución en virtud del artículo 53. La recomendación es que no estudien el derecho solamente en las normas, estudienlo en los hechos sociales. Uno sale a la puerta de su casa y alrededor solo ve trabajadores. El que vende el bonais, el que vende el peto, el vigilante, el que cuida el barrio. Es decir, todos son trabajadores, todos somos trabajadores. La recomendación es que no nos dé pena decir que somos de la clase trabajadora, porque aquí estoy totalmente seguro que aquí ninguno es dueño de medios de producción, ni hace parte de la élite colombiana, ni del mundo. La recomendación es innovar, crear, ser, como dice un profesor italiano, experimentador social. Esas son mis recomendaciones y se las doy a todos mis alumnos siempre en las clases que tengo la oportunidad de dictar, porque el derecho de trabajo se está reescribiendo todos los días. Ya la fábrica, donde nació la tradicional relación de trabajo por un contrato indefinido y donde nacieron y fueron fuertes los sindicatos, ya está en vía de extinción. El mejor ejemplo de eso son las huelgas de los rapitenderos, que no tienen ni siquiera relación de trabajo, o las huelgas hoy de las trabajadoras de la Universidad Autónoma que tuvieron que mostrar su gusto para visibilizar un conflicto que llevan dando con la administración de esa universidad. Entonces, el mundo del trabajo todos los días se está reescribiendo. Esa es mi invitación. A quienes les gusta el derecho laboral, porque, insisto, como muchos estudian derecho es para hacer plata y el derecho laboral no da plata, entonces puede que esto les parezca, porque así lo ven en la academia, el derecho laboral es la cenita del derecho, pues por decirlo así, o la dejan siempre de última y es la materia a la que menos le dedican tiempo. Pero bueno, algunos todavía estamos en esa lucha por mantener en alto el derecho laboral y más el derecho laboral colectivo. Muchas gracias. Bueno, Edwin, pues, ya terminamos la ronda de preguntas, sin embargo, yo tengo una.
Y no más que una pregunta, pues sería... perdón, por aquí está pidiendo la palabra la doctora Luz Estela. Entonces, antes de... No, dale y ya me concedes la palabra. Bueno, doctora, listo, ok. Más que una pregunta, pues digamos que se constituye en una opinión que quiero conocer de parte suya, ¿ya? Básicamente, pues, la Corte Constitucional pues, realiza un análisis muy exhaustivo del artículo 115, pues, a la luz de lo consagrado en el artículo 25, ¿cierto? Pero a mi parecer difiere en su decisión frente a su argumentación, puesto que, pues, básicamente, el fallo no se compadece frente pues, a esa realidad que, como usted lo indica, se está viviendo en el sector laboral. Y, pues, se sigue vulnerando casi que todos los derechos de los trabajadores a un reglamentado y debido proceso, además de que, mi parecer, pues, se debiera legislar frente al mismo. Pero lo que sí me preocupa un poco, o que pronto analicé en esa sentencia, es que se le pide casi que al empleador que desarrolle todos los procedimientos casi que similares a los que se llevarían en un proceso penal, pero de otra manera, pues descalifica, diría yo, que el resultado de una actuación dentro disciplinaria, en la cual se pueda llevar el respeto por el debido proceso, pues conlleva una sanción, y esa sanción puede ser un despido. O sea que, pues, no entiendo cómo de alguna manera se contradice y le da esa relevancia a lo que debe ser el debido proceso, pero de otra manera lo descalifica diciendo que no, que finalmente un despido simplemente es una situación en la que se resuelve una relación contractual. Entonces, no, quisiera que de alguna manera pues, me diera su opinión al respecto. No, yo ya me he referido a eso en 2 o 3 ocasiones. Primero, porque aún las Cortes mantienen la postura de que el despido no es una sanción. Entonces, mientras no logremos derruir esa teoría, no vamos a poder hablar del debido proceso en el despido. Por eso es importante aquí los sindicatos, porque los sindicatos sí pueden, vía negociación colectiva, establecer esta serie de requisitos previos al despido con justa causa, y la Corte Suprema lo ha avalado vía arbitramento. Entonces, por eso, es decir, creo que la Corte en este tema no solamente se refirió a sanciones, que como ya lo he explicado aquí en extenso, pues hasta hoy, teoría que no comparto, difiere de lo que es el despido técnicamente hablando, según la jurisprudencia y según la ley. Ok, muchas gracias. Doctora, ¿le escuchamos? Comentarios y preguntas. Me sorprende gratamente ver en Edwin a un hombre estructurado, formado, con un amplio conocimiento jurídico, con esa especialización en derecho constitucional, porque esto le da unas herramientas jurídicas muy buenas para enfrentarse a los empleadores y a los abogados, porque tradicionalmente los líderes sindicales no son los más formados y sí están muy llenos de buenas intenciones. Sin embargo, les falta fortalecimiento en la parte jurídica. Y entonces, cuando uno ve que está al frente de una organización sindical de las más importantes del país, pues, hombre, definitivamente está cambiando la formación sindical, y de ahí las grandes luchas que se están dando. Eso me parece muy valioso. Y quería preguntarte coincido en que ciertamente para terminar el contrato de trabajo con justa causa debería agotarse el debido proceso, porque finalmente es la fuerza del empleador contra la debilidad del trabajador de imputarle, y con cumplir lo que dice el artículo, las causales del artículo 62 enunciadas a la luz del 66, con eso ya se terminó y se va a un debate jurídico en los estrados judiciales. Conoce entonces si en las convenciones colectivas de trabajo se ha pactado que se agote previamente el debido proceso para las terminaciones con justa causa, porque allí también se puede solucionar, pactar, acordar, y la empresa debería entonces agotarlo.
Así es, ¿no? A la lata. Eso hay experiencias, es decir, los sindicatos, incluso cuando salió esta sentencia, yo desarrollé un modelo que siempre le digo a los sindicatos, métanlo en el pliego, cópienlo y péguenlo, de lo que debería ser un proceso disciplinario ideal. Incluso yo soy presidente de un sindicato que tiene un sindicato adentro, entonces yo también funjo como empleador en las negociaciones colectivas con el sindicato que me toca negociar, y yo a ellos les di el procedimiento disciplinario ideal, porque obviamente le doy a ellos lo que quisiera que nos respetaran a todos los trabajadores, un acto de coherencia también. Entonces, claro, y los sindicatos han venido incorporando procedimientos disciplinarios o procedimientos que respetan el debido proceso previo al despido, y la Corte ahora puede que a veces no haya arreglo directo, entonces eso se va a arbitramento. En el arbitramento los tribunales tienen competencia para poder laudar sobre procedimientos disciplinarios, y la Corte Suprema de Justicia les ha dado el espaldarazo a esos procedimientos. Entonces, claro, por eso ya lo había mencionado, el sindicato juega un papel fundamental en la materialización como vehículo para el respeto del debido proceso, en tratándose tanto de sanciones, que ya está garantizado en virtud de la sentencia, como de despidos, que es el vacío jurídico que hoy hay para la ley, en el que prometo seguir insistiendo a ver si eso lo convertimos en una teoría viable, ojalá muy pronto. Y muy horrible si pedimos que nos pueda compartir para efectos de ejercicio académico, conocer alguna convención donde esté pactado. Que nos puedas compartir. No hay ningún problema, doctora, claro que sí. Yo ya aquí con Andrés, por ejemplo, insisto, en la convención en la que yo soy empleador, le voy a compartir esa, que es curiosa, porque hay gente que dice, ¿cómo así que el sindicato tiene sindicato? Pues sí, es normal, debería ser normal. Le voy a compartir esa, y le voy a compartir una que firmé en una empresa tercerizadora, en la que creo que es el mejor procedimiento disciplinario que he acordado. Pues Edwin, yo estaba casi que de acuerdo con la doctora, ya nos cumplió con el favor, y le iba a pedir la ñapa, era esa, que nos enviara esa parte para incluirla dentro de nuestra próxima convención colectiva, para agotar Claro, todo lo que tiene. Yo tengo un blog, ese blog lo dejé desactualizado del año pasado, pero en ese procedimiento está ahí, esa propuesta. Bueno, yo le comparto eso después, Andrés, por el WhatsApp. Uy, muchas gracias, de verdad que sí, nos serviría muchísimo para complementar la convención colectiva que está en curso. Estamos formándola para presentarla, aspiramos en este año. Doctora, no sé si tiene alguna otra inquietud. Bueno, tengo varias. Primero es preguntarle a Edwin si él está programado para 1 hora, para 2 horas con nosotros. No conozco los tiempos. Esta es mi última actividad del día. Termino aquí porque he estado desde el lunes a las 7 de la mañana pegado al Zoom, al Teams, y termino aquí, ya paso a mi actividad recreativa, por decirlo así. Bueno, era porque es que, a ver, yo no sé si la clase se ha dado cuenta de la importancia del perfil del personaje que tenemos hoy. Esta es una gran oportunidad, y más las preguntas de los chicos pertinentes, pero me gustaría dejarlo abierto, que lo que usted nos quiera compartir como académico, como líder sindical, como trabajador, como ciudadano, ¿qué nos quiere compartir? Para que los chicos como estudiantes y nosotros desde la academia, desde las entidades, implementemos en pro de los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, porque usted lo ha dicho, el derecho laboral yo les digo que es de los derechos más humanos. Nosotros aquí jugamos con el capital más valioso, que es el trabajador. Entonces, usted con ese bagaje que tiene, ¿qué, adicional a las que ya nos dio, qué recomendaciones, qué sugerencias nos da para que implementemos? Y adicional, la otra es frente a la solución de los conflictos, porque nosotros también estamos viendo mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que lo vamos a invitar, espero que me diga que sí, a un webinar que vamos a hacer con líderes sindicales, con abogados y empresarios, pues como para que sea tripartito, y entidades. Próximamente le contaremos y le diremos la fecha. Entonces, que nos pueda nutrir, que nos sirva, porque el derecho laboral es de los derechos más bonitos
de todas las disciplinas que tiene el mundo jurídico. Entonces, no sé, lo que nos quiera contar. Me excusa, le voy a pedir un favor y a la doctora, déjeme la respuesta en el tintero porque eso me suena a cierre y la verdad, pues gracias a la motivación que usted está dando, doctora, por aquí hay dos manitos levantadas, la del compañero Jonathan Silva. Entonces quisiera, Edwin, que reflexione frente a la respuesta que dice la doctora para, pues digamos, lo que podamos concluir con dicha respuesta. Gracias. Y siga, Jonathan. Siga, Jonathan. Jonathan, tiene problemas con el audio otra vez. No sé si quiere plantear un poquito mejor. Me causa curiosidad, Edwin, ahorita que me dices que has estado en las dos partes, tanto como empleador como trabajador. ¿Cómo ha sido ese proceso, por lo menos, de manejar, de ser presidente de un sindicato, a pasar a la parte de empleador y tener controversia con un sindicato propio interno? Es una buena experiencia. Yo creo que el ejercicio más difícil que uno hace como ser humano es ponerse en los zapatos del otro. Entonces, y yo creo que en estos momentos, en esta pandemia, lo que más nos ha faltado es eso, ponernos en los zapatos de los demás. Es decir, de hacer empatía. Entonces, este ejercicio que lo he hecho por demás 2 veces, porque hemos negociado 2 convenios, ha sido importante, ha sido valioso. Obvio, tenemos tensiones y tenemos intereses encontrados, pero al final los hemos resuelto vía arreglo directo, que es como yo creo que deben resolverse los conflictos colectivos de trabajo, de forma directa. Obviamente también soy árbitro de algunos tribunales y algunos dirán, pero ¿cómo va a patear la lonchera al no defender los tribunales? Porque obviamente yo también funjo como árbitro en algunos tribunales, o lo he hecho, pero creo que siempre delegar la solución de un conflicto colectivo del trabajo a un tribunal o a un juez vía revisión de la convención, por ejemplo, es un error, porque los terceros no conocen la dinámica y el microconflicto, y en ocasiones deciden de una forma que lo que hace es agudizar el conflicto. Entonces, por eso se montan otros sindicatos, se retira el pliego, se presenta otro pliego, y entonces siempre abogo porque haya arreglo directo, y eso es lo que he hecho en estas 2 experiencias, y siempre poniéndose en los zapatos de los otros. Es una tarea muy difícil, pero creo que en todos los ámbitos de la vida debemos aplicarlo. Siempre aplicar esa máxima que dice que uno no debe hacer lo que no le gustaría que le hicieran a uno. Con respecto a eso, es que yendo más allá, usted como sindicalista y mis otros compañeros de clase, ¿eso no iría en contra de algunos principios de ustedes? O sea, de estar en la posición en la otra posición. No, ¿por qué? Igual nosotros somos un sindicato, tenemos 25.000 afiliados, y para que el sindicato funcione tiene que tener una estructura, es decir, tiene que tener trabajadores, por ejemplo, tenemos que tener secretarias en las subdirectivas, por ejemplo, tenemos que tener trabajadores de la prensa, de la propaganda, comunicadores, abogados, y ellos tienen derechos humanos y derechos laborales que nosotros como empleadores tenemos que respetarles, como tenemos que pagar la seguridad social, los parafiscales, los riesgos laborales, en fin. Entonces, así como vamos y pagamos los riesgos laborales, las cajas de los aportes parafiscales y todo, tenemos que respetarle sus derechos colectivos, su derecho a asociarse, a presentar pliego y a negociar una convención. No le veo ningún tipo de contradicción. Sería que ellos, cuando me presenten el pliego, yo intente acabar el sindicato o imponerles un pacto colectivo o hacerlo renunciar. Eso sí sería una contradicción. Con respecto a la conciliación. Jonathan, perdón. Como hay rondita de preguntas, te agradecería allí, para que no quede en una sola persona ahí, digámosle al compañero Fabio Javier Montenegro. Ahí mientras Fabio contesta, pues quisiera hacer una alusión a eso.
como dice ahí, no aplicaría ese dicho coloquial de que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo, porque finalmente, como sindicalista, debe ser aún mayor garantista de los derechos fundamentales, de los derechos de asociación, de los derechos de los trabajadores. Como sindicalista también, que como él lo menciona, pues nosotros aquí no tenemos sino 2 trabajadores, pero igual procuramos por dar totales garantías y respeto a todas estas situaciones a las cuales tienen derecho como trabajadores. Si no lo hacemos desde el ámbito sindical, pues no podemos decir que podemos predicar y no aplicar. No sé, Edwin. Sí, así como usted lo dice. Siga, Fabio. Bien, Edwin, para el tema que tú nos decías, ustedes tienen afiliados a personas que son tercerizadas, es de entender de que ustedes como sindicato, un sindicato tan fuerte, tienen una convención robusta. Ustedes tienen convención donde en todas las empresas donde tienen personal tercerizado. Esa es la primera pregunta. Segundo, sí quiero que nos cuente un poquito sobre cómo ese entusiasmo suyo por la defensa de Ecopetrol como tal, como una empresa pública. Sí, nos gustaría que nos contara un poquito sobre eso, porque igual, aunque yo como dirigente sindical y como colombiano, aunque no soy de ese ramo de la economía, pero sí siento a Ecopetrol como una empresa nuestra. Y como tercero, nosotros como Sintra y Agro, creo que nosotros somos los únicos que tenemos afiliados personas por obra labor tercerizados, y tenemos firmada convención con personas tercerizadas, con 160 trabajadores tercerizados. Entonces, por eso quiero que nos compartas tu experiencia sobre cómo ha sido frente al tema de despido, frente al tema de los contratos a términos fijos y si tienen contratos por obra labor. Bueno, lo de los trabajadores tercerizados, pues bueno, podemos hablar sobre eso muchísimas horas, pero básicamente lo que podemos decir es no en todas las empresas tenemos negociación colectiva, porque en las actividades que son propias de la industria del petróleo, nosotros aplicamos la Convención Uso Ecopetrol a esos trabajadores, por decirlo así, más que por extensión convencional, realmente en virtud de la ley, de un decreto de 1957, que es el 0284. En otras partes lo que hacemos es complementar esos derechos a través de la negociación colectiva, entonces donde tenemos correlación de fuerzas, porque recuerden que alrededor de la tercerización hay inestabilidad laboral, hay abuso empresarial más de lo normal. Entonces, pues la gente le da miedo organizarse. Entonces, donde uno ve que hay iniciativa de organizarse, ahí organiza, ahí sindicaliza y ahí presenta pliego y ahí ejerce la negociación y trata de llevar estabilidad laboral, sobre todo, que es el tema que más reclaman los trabajadores tercerizados. Frente al tema de Ecopetrol, pues es que la USO es la mejor escuela para uno como experimentador social, es un gran laboratorio social. Y es una escuela política y sindical de gran envergadura. Y la USO fue quien parió a Ecopetrol en 1951, con ocasión de una huelga del 48, y bueno, lleva 69 años defendiéndola, y eso se lo mete uno aquí en el ADN, la misma organización sindical a través de sus procesos de formación, de la sindicalización, en fin. Entonces, por eso estamos identificados siempre con los temas sociales, políticos, de una agenda alternativa, de una agenda diferente, de una agenda que defiende lo público, que defiende la radicalización de la democracia, que defiende la paz, que defiende la educación pública, bueno, en fin. Entonces, es decir, eso hace parte de del ADN de la organización sindical, de lo que dirían algunos autores españoles, de la ideología del sindicato. Y yo lo diría aquí, de la praxis sindical. Es decir, aquí no estamos metidos solamente buscando reclamar los derechos de los trabajadores, sino también defendiendo estos intereses que son superiores a los meramente laborales. Bueno, esas dos preguntas, creo. ¿Había otra pregunta? Identidad de clase.
¿Había otra pregunta, Fabio? Sí, creo que se complementó con la respuesta a la primera, que era la estabilidad de los trabajadores tercerizados y si Sí, es tenían complejo. afiliados por hora labor. Sí, a la lata, muchos. Pero incluso en una de las convenciones que les voy a compartir, eso fue un invento mío, modestia aparte, logramos crear una cláusula de estabilidad de acuerdo a los contratos comerciales, ¿sí? Si el contrato comercial, por ejemplo, es de 1 año entre la empresa beneficiaria y la empresa contratista, entonces que los contratos de trabajo sean de 1 año. Y así hicimos como una tablita para tratar de garantizar estabilidad laboral, porque aquí también veíamos contratos de 20 días, de 28, de 30, y por ejemplo, en los contratos de trabajo por duración de obra, según la jurisprudencia, no sé si eso lo han visto en estas clases, son contratos que no admiten prórrogas, no admiten otros sí, entonces son utilizados abusivamente por las empresas para que no haya estabilidad, y si no hay estabilidad, pues no hay organización ni hay levantamiento de los trabajadores, aunque eso esperan los empleadores, pero realmente la gente también se cansa de los abusos y realmente revienta, explota. Y se organiza al interior de sindicatos y presentan pliegos, pero sí, claro, tenemos ese mismo fenómeno que pasa en todo el país y en todo el mundo. Listo. Muchas gracias, Fabio. Bueno, Edwin, no me corresponde a mí hacer el cierre, pero de todas maneras sí quiero brindar un agradecimiento pues a la convocatoria que... perdón. Está la respuesta de la doctora. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos aconseja como estudiantes de Derecho o estudiantes en formación frente a la experiencia, frente al bagaje que usted tiene? Creo que ese era el planteamiento de la doctora. Bueno, hace poco leí por ahí un trino que decía que el estudiante o la persona que marca la diferencia es el que se queda leyendo después de hacer la tarea. Yo solamente les recomiendo eso, es decir, no simplemente hagan el trabajo o hagan la tarea por cumplir y sacar una nota. Profundicen lo que les guste, sin duda alguna no espero que todos sean laboralistas. Al que le guste el laboral, profundice en eso, estudie qué está pasando en el mundo alrededor del trabajo. Y siempre cierro dando una recomendación que ya no tiene que ver con el mundo jurídico, sino con el humanismo, en defensa del humanismo. Sean cada día mejores personas, intenten serlo al menos. Eso creo que es el mejor consejo que siempre termino dando. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Profesora, muchas gracias por permitirme invadir su clase, y a usted, Andrés, por la invitación, y a todos por aguantarme esta hora y media. Tenemos ahí a Enrique que quiere hacerle una despedida especial a nombre de todo el grupo. Muchas gracias, Edwin. Bueno, Andrés, muchas gracias a usted. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. La verdad es muy grato que usted haya sacado tiempo en su agenda para poder colaborarnos el día de hoy. Son grandes enseñanzas que nos sirven y que nos deja a todos nosotros como estudiantes, como futuros abogados. Y la verdad el mensaje queda muy claro. Debemos de humanizarnos un poco más. Esa parte vale mucho para nosotros. Para mí es muy importante. De parte del grupo de análisis de la sentencia, le damos la gracia a usted, como le dije anteriormente, por compartir con nosotros, a la profesora por darnos el espacio y a todos los compañeros que participaron. Muchas gracias por ayudarnos en el ejercicio nuestro, y mil bendiciones para todos. Para usted también, Edwin, éxitos en su vida, en su carrera. Espero encontrarnos en el camino para bien. Esto. Seguro así será, Enrique. Muchas gracias nuevamente. Una bonita noche para todos y para todas. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Profe, Edwin, hasta luego. por este espacio tan valioso, a Warner por hacernos el contacto, y queda con el compromiso solemne de compartirnos toda la información que considere que nos pueda nutrir como en la universidad. Recuerde pues que nos va a acompañar en un webinar en próximos días, si Dios quiere. Y estoy totalmente de acuerdo en agradecerle, pues sabemos que no es fácil después de una jornada larga de trabajo sacar este espacio y tenernos la paciencia. Será la primera de muchos encuentros. Una feliz noche para usted. Que descanse. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Doctora
Quedamos a su disposición. Bueno, chicos, quiero felicitarlos a los organizadores, a los que participaron activa y pasivamente. Realmente así deberían ser las clases, aprendiendo de los que están en el pantano, en el fango. Lamentablemente, pues, no siempre se nos puede dar este tipo de espacios. Me hubiera gustado mucho que lo hubiéramos podido dinamizar, pero quería proponerles, creo que ayer hablé con 2 o 3, que hiciéramos un webinar en colectivo, cuando lleguemos ahorita a colectivo, y otro en resolución de conflictos, donde pudiéramos tener como las diferentes partes y las diferentes miradas, desde la organización sindical, desde los empleadores, los abogados, estudiantes, de tal manera que se pudiera hacer un barrido por todas las temáticas individuales y colectivas, y que la universidad, por supuesto, no fuera solamente para nosotros los de la clase, sino que pudiera hacerse extensiva a toda la comunidad educativa. Les decía que entonces tendríamos que hablar con el señor decano para que ojalá fuera un viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media, de 6 y media a 8 más o menos. Entonces les dejo la inquietud para que ustedes lo vayan pensando, vayan mirando los invitados. Les contaba que no es fácil porque este hombre, representando a 25,000 trabajadores y un sindicato que fácilmente puede parar al país. Entonces, estamos hablando de grandes ligas. El derecho a asociación, a través de la historia, cuando lleguemos a él, vamos a ver todas las conquistas que se ha dado en Colombia y en el mundo. Entonces, ustedes ya vieron un hombre estructurado, con amplio conocimiento de la norma. Yo pretendo que cuando ustedes estén en cualquier escenario, muestren exactamente esa tranquilidad, ese dominio frente a la norma. Porque cuando uno va a negociar, eso es fundamental. La otra parte se tiene un poquito. Yo conocí líderes sindicales de la USO que llevaban 15 y 20 años siendo miembros de la USO y nunca se atrevieron a estudiar derecho ni a estudiar nada. Y cuando nos compartan la convención colectiva se van a dar cuenta que ellos tienen años sabáticos y tenían hasta 5 o 6 años sabáticos los líderes sindicales, y les decía, oiga, ¿y usted por qué no les ponen a estudiar? Nada. Hoy en día, y veo que aquí hay varios líderes sindicales en el grupo, eso me parece muy valioso, que se vayan formando, porque pues es muy importante para el progreso del sindicato del cual hacen parte. Porque no es lo mismo uno discutir con la herramienta jurídica, con pleno conocimiento de causa, a cuando uno ve que está perdido. Hoy estaba viendo una demanda que presentaron de un caso, una querella, y con el mismo modelo presentaron la demanda. Y el abogado, una persona que lleva 22 años trabajando, y hace 5 años no le consignan las cesantías en el fondo de cesantías. Hace 5 años no le pagan el salario que es. Hace 5 años ya han prescrito unos derechos, se han perdido unos derechos, y el abogado solo está reclamando reajuste salarial y prestacional. Y no está viendo todos los otros derechos que el empleador ha infringido. Y entonces le está regalando plata a la empresa y quitándole plata al trabajador. ¿Qué piensa uno cuando lee ese documento? Que el abogado está perdido, que tiene un desconocimiento muy grave de la situación. Y eso no nos puede pasar a nosotros, chicos. Si, cualquiera que sea la disciplina en la que ustedes se dediquen, si es a penal, estudien mucho penal para que sean los más fuertes en el tema. Y uno tiene que ser, eso hace parte de la responsabilidad. Él lo resumió con 2 palabras muy sencillas: estudie después de terminada la clase. Es decir, no se quede con lo que el profesor le está diciendo, vaya, consulte, verifique y amplíe.
Entonces, sí, eso nos ha funcionado a todos. Supongo que muchos de ustedes lo hacen. Entonces, chicos, yo quisiera escuchar a los que no hablaron y no participaron con preguntas, ¿cómo les pareció el ejercicio académico? Si les satisfizo, si les pareció una bobada, si desperdiciamos el tiempo. Quiero escuchar las percepciones frente a la actividad. Si es posible que volvamos a repetirlas con otras personas, con otras temáticas. Igual, doctora, si me lo permite, para seguir moderando, pues para que haya el orden, pues voy a darle la palabra aquí a los compañeros. Veo por acá a Ader Cuero. Muy buenas noches. Hola, Poné la cámara, pues que hoy vi un poco de gente que nunca he visto. Ya voy, profe, ya enciendo la cámara. Yo decía, ay, este está en la clase, yo nunca lo he visto. No dije nada por respeto, pues ahí ya no interrumpir. Pero vi mucho estudiante nuevo. Bueno, ya enciendo la cámara que ya casi ya está encendiendo. Este computador sí tiene cámara. Bueno, mientras tanto va hablando y va. Bueno, profe, realmente, compañeros, quiero agradecer a los que tuvieron la iniciativa de traer al colega. Fue importantísimo, buenísimo, amplía y motiva realmente a enamorarse uno más tanto de la carrera como de la materia. Yo estudié criminalística e investigación judicial y por allá tuve como un barniz de lo que era el derecho laboral. Me enamoré y desde que entré a estudiar derecho he estado al tanto de esta materia, de esta asignatura, derecho laboral. Pero pues por cuestiones de la vida, cosas que me han sucedido, he estado bastante atrasado porque no he podido concentrarme de lleno como quiero. Pero quiero realmente estudiar derecho laboral y creo que ratifico la decisión de especializarme en derecho laboral. Quiero felicitar a los compañeros porque ha sido un aporte grandísimo, importantísimo para quienes lo vemos así. Ha sido bastante grato compartir. Muchísimas gracias. A ti, Han. Compañerito que no había llegado a ver, vea. ¿Quién más de pronto quiere participar y dar su opinión al respecto? Warner, qué pena, Enrique, otra vez. Sigue, Enrique. Y después sigue Andrés Mauricio Urbano, Fabio Montenegro. Listo, dale, Enrique. Gracias, Warner. Profesores, compañeros, en realidad el ejercicio que planteamos el día de hoy se hizo pensando en realidad en dar algo de calidad a los compañeros, darles herramientas y motivaciones porque investigamos quién iba a estar con nosotros hoy, sabíamos del talante de esta persona y quiero resaltar la labor, pues que hay un retorno allá, alguien tiene el micrófono abierto, y resaltar la labor tanto del compañero Wagner, que fue la persona que nos contactó, como el trabajo de la compañera Giovanna, el trabajo del compañero Carlos, que nos ayudó bastante, el de John Jairo también. Entonces, hoy escuchamos más a Wagner porque era el moderador, pero en realidad yo quiero resaltar el trabajo de mis compañeros porque detrás de Bombarinas estuvo haciéndose una gestión bastante amplia para en realidad entregarles algo hoy de calidad. Y para nosotros, en especial para mí, es muy grato escuchar, por ejemplo, las palabras del compañero Hader y ver que hay otras personas que me han escrito por interno felicitándonos. Entonces, muchas gracias a ustedes, de verdad, compañeros, infinitas gracias. Y ya le cedo entonces la palabra al compañero que va a hablar, que es Urbano. Gracias, ahí. Sigue, Urbano. Profesora, compañero, buenas noches. ¿Me escucha la profesora? Sí.
claro que le escuchamos, Andrés, siga. Bueno, escuchando al compañero Edwin, ¿sí? ¿Sí? Y tan alto, ¿qué le digo yo? Experiencia académica y laboral referente al tema que estamos estudiando nosotros, derecho laboral y colectivo. Tengo un sentimiento encontrado. Les quiero decir por qué, compañeros. Yo pertenezco a una institución alrededor de más de 25 años, que es la Policía Nacional. Quiero mucho mi institución, ¿sí? Que es una empresa de unas normas diferenciadas, un reglamento militar, un reglamento policial, pero es una institución donde es una de las instituciones donde más derechos laborales vulneran. Para mí es triste decir esto, ¿sí me entiende? Y es triste escuchar como hablan por lo menos los compañeros Fabio, compañero Warner, que de pronto él perteneció al DAS y ahora está peleando por los derechos laborales de los empleados de la ONP, el otro compañero que es del sindicato, y podernos yo hacer lo mismo, ¿no? Pero es triste, ¿sí? Yo escuchar esa situación, entonces me vino como un sentimiento encontrado, porque lo que les digo, yo llevo casi 26 años de institución y lo puedo decir, por eso estoy estudiando Derecho, porque una de las instituciones donde más derechos vulneran, donde hay de pronto discriminación por grados, lo que hablamos ayer en los mecanismos de resolución de conflictos con el caso que había Gina, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos vale más un muchacho subteniente, tiene más derecho un subteniente que ni el que le está modulando. En el grado mío, que soy intendente jefe, que en el ejército sería como un sargento primero, ¿sí? Entonces, hay mucha vulneración de derechos en las citas médicas. Primero hay más cupo para un señor oficial que para un suboficial. Y siempre a los 126 años que lleva la institución de existir aquí en nuestro Estado Social de Derecho, siempre ha sido así. Entonces, eso es como la otra vez, apenas empezando el primer semestre, Enrique me decía, no, pero ¿por qué ese mi sargento, mi teniente, mi capitán? Bueno, ¿por qué tienen que decir? Pero como es una doctrina militar y policial, uno tiene que adecuarse, ¿sí? Y ¿qué les digo? A ese estilo laboral, ¿sí? Que es bastante difícil y complicado y no cualquiera se lo aguanta, ¿sí? Y escuchar de pronto a ese, ¿qué le digo yo? No sé si quedará majestuoso, esa persona tan capacitada, tan investida de tanto conocimiento referente a los derechos laborales, son sentimientos encontrados. Pero de antemano, Warner y tu grupo, agradezco ese invitado, porque legalmente despertó muchos sentimientos de mí, que legalmente lo que le digo, pues en la institución mía no pueden haber sindicatos, porque es una institución que no lo permite, ¿sí? Pero ahí miraremos a futuro, cuando nos pensionaremos, podemos pelear por los derechos laborales de nuestros ciudadanos colombianos. Muchas gracias. Doctora, ahí precisamente el invitado me solicitó el Twitter, no lo sé porque yo no manejo ese tipo de herramientas, qué pena, pero el Twitter de la universidad, pero sin embargo ahí escribió algo en el Twitter de él referente precisamente a esta charla que ha tenido con nosotros. Pues voy a permitirme leerla. Con estudiantes de sexto semestre de Derecho de la UCC conversamos sobre los principios del derecho del trabajo. Mi consejo final: sean experimentadores sociales y sobre todo intenten ser cada día mejores personas. Mil gracias. Bueno, hace una deferencia a nuestros sindicatos intra-ONP por la invitación. Edwin Palma. Le cedo ahí la palabra al compañero Javier Montenegro y sigue Carlos Efraín Guerra, doctora. Bien, compañeros, frente al compañero agente de la policía, pues también yo comparto, la hija mayor mía se inclinó porque le gustaba la policía y ahorita es patrullera de la policía y quiso serlo, no quiso estudiar otra cosa, lastimosamente. Pues a veces no lo compartí, pero sí vulneran bastante, no nomás los derechos laborales, sino también los derechos humanos los vulneran. Profe, frente al ejercicio sí le agradezco primeramente a la profesora
por haber abierto el espacio para la dinámica, a los compañeros que hicieron el contacto, la organización. Sé que ubicar al compañero Edwin y que él acepte y haya así rápido no es fácil, porque pues la verdad el hombre mantiene bastante ocupado, es bastante solicitado. Entonces, compañeros, felicitaciones por ese contacto, la verdad fue algo muy bueno y espero que, profe, lo sigamos haciendo con diferentes candidatos esta labor, porque es muy positiva. Mire que esta sentencia, creo que personalmente entendí muchas cosas de la sentencia que cuando la leí, de pronto la entendí de una forma distinta. Cuando escuché hablar a Edwin frente a las diferentes preguntas que le hacíamos, empecé a comprender mucho mejor de esos temas. Así que muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, Fabio, por la participación. Carlos Guerra, y Muy sigue buenas la noches, compañera señor. Joana Duque. Señor Warner, profesora Luz Estela. Pues sí, realmente muy buena la intervención del señor Edwin, teniendo en cuenta que es una persona que tiene bastante recorrido, inclusive, así como lo compartí en el grupo, le hicieron una invitación para un conversatorio en la Nacional de la Jurisdicción Laboral. Ahí lo compartí, que la publicó en el Twitter. Y sí, muy contento con esos conocimientos adquiridos. En relación a lo que dijo el compañero Andrés, sí es algo preocupante el régimen de la policía, ¿no? Me gustaría como proponer para los que estén interesados que sería un buen tema de investigación, o no tanto investigación, sino de análisis, como que a esa gente que está estudiando, los patrulleros o intendentes, independientemente de lo que sea, se les brindaron unas garantías, ¿no? Sería como bueno, no sé, pelear eso y que se le vienen esas garantías a las personas que están estudiando. Por ejemplo, si no soy mala la compañera Kelly, me imagino que tiene problemas con los permisos. Ahí conozco como 2 compañeros que están estudiando aquí en Cali, a uno ya lo trasladaron. Entonces, me parece que es un tema sumamente importante en el que vale la pena como investigar y tratar de adquirir unos derechos para esas personas. Que por lo menos se les respete los 5 años durante que está cursando la universidad y que los dejen en el sitio donde están cursando, que no los estén moviendo. Eso me parecería bueno como ese tema, no sé, para una tesis o un trabajo de grado, no sé qué opinen. Ok, muchas gracias ahí, Carlos, ahí por la intervención. Giovanna. Buenas noches, compañeros y profesora. Pues no, mi motivo es darles agradecimientos tanto al grupo de trabajo que pues se demostró mucho el interés hacia poder traer el invitado. El compañero Warner tuvo mucha disposición, sacó de su tiempo para poder comunicarnos y pues que hoy se diera la visita del señor, que vino hoy pues a explicarnos y a responder pues nuestras preguntas, inquietudes que teníamos. También agradecerle a la profesora que también tuvo muy buena disposición ayudándonos a gestionar en cuanto a lo del sistema para que el invitado pudiera entrar sin ningún inconveniente. También me gustaría pues, decir de acuerdo con la propuesta que hizo ahorita el compañero, ya de que pues las injusticias que se ven en la policía son muchas, e incluso tengo un familiar que intentó entrar a la escuela y pues por muchas injusticias que le hicieron, tomó la decisión de no seguir y retirarse. Entonces me interesaría también hacer parte de como ese grupo de investigación. Gracias. Compañera, ¿él alcanzó a hacer la incorporación o qué sucedió con él? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? ¿Fue problemas en incorporación? ¿Inconvenientes? No. Ya estando dentro, ya le hicieron pues varias cosas que pues la verdad fue un trato no debido. Lo afectó mucho psicológicamente y pues
aparte de que era muy buen estudiante, cabe resaltar, pues los superiores, digamos los más antiguos, se encargaban como de practicar el bullying, haciéndole que pues que él siguiera las órdenes de ellos. Entonces, pues muchas cosas le hicieron y por eso él decidió retirarse. Ok. Listo, ahí dejamos el planteamiento de Joana. Yo he alzado la mano, pero le voy a ceder la palabra a Kelly para que haga su intervención. Buenas noches, compañeros. Profesora, buenas noches. Primero agradecerles al grupo por la iniciativa y la invitación del compañero. De verdad que es un excelente aporte para nosotros que estamos iniciando la academia. Respecto al tema que tocaban de la institución, es muy cierto. A veces hay muchas injusticias dentro de la institución que de pronto uno se tiene que abstener de muchas cosas más estando activos, y pues porque en el momento en que ingresamos somos conscientes de eso, somos conscientes de que hacemos parte de un régimen distinto. Y es muy complejo el tema del estudio acá, es de verdad que es un sacrificio, porque yo creo que Andrés en este momento está trabajando igual que yo, y para muchos compañeros aquí no es secreto, el semestre pasado por lo menos tuve inconvenientes con un docente porque era poco comprensivo con este tema, y a veces cuando yo abría el micrófono sonaba radio, sonaba por allá un jefe llamándome, entonces él se disgustaba y yo le decía, qué pena profesor, pero es que la institución es la que me da para yo estudiar, yo tengo que responder acá e igual tengo que responder en la universidad. Entonces es un tema bien complejo, de verdad que excelente tener la oportunidad de decir muchas cosas que de pronto se cometen demasiadas injusticias. De todas maneras, muchas gracias por la intervención y gracias a los compañeros y a la docente. Muchas gracias, Kelly, por su intervención también. Emiliano. Buenas noches, profe, profesora, a los compañeros. Estuvo súper interesante, pues, la clase, llena de mucha gratitud en el conocimiento compartido por el compañero. Y pues, retomando nuevamente, pues, el tema de nuestra institución policial, lo que dice la compañera Kelly es totalmente cierto. Es algo complejo y difícil tocar el tema del estudio en esa institución, porque la esencia de la policía es netamente con la ciudadanía. Kelly tiene más conocimiento del tema, y pues aquí para que le autoricen a uno un permiso es bastante complejo, mi sargento también lo sabe, y pues en mi experiencia ya vengo pidiendo permiso prácticamente desde hace 5 años, desde 2 metropolitanas, la metropolitana de Bucaramanga, la cual se me fue negado 2 veces consecutivas, y pues acá en Santiago de Cali también, que Kelly también estuvo presente en ese proceso en el inicio de los semestres, en el primer semestre. Es bastante complejo, es un reto y un sacrificio, como lo dice la compañera, para poder culminar una carrera universitaria. Ese es mi aporte. Bueno, doctora, yo voy a cerrar con el mío, porque no veo manos levantadas. Pues en primera instancia, igual que lo ha hecho ya el compañero Enrique, yo quiero agradecerle la disposición que tuvieron ustedes, pues para desarrollar sus preguntas, para motivarse por las inquietudes que se debían de plantear al invitado, por leer la sentencia, porque era importantísimo pues tener muy clara todo lo que conlleva una sentencia que finalmente se vuelve hito para regular los procesos disciplinarios, las sanciones y para una serie y una gama muy amplia de reconocimiento de derechos. Pero yo quiero, pues primero, sin dejar de un lado lo que veo que surge de vital importancia para los compañeros que trabajan en la fuerza pública y que pues, se esfuerzan día a día por ese crecimiento personal.
Y todos ustedes, todos los que somos trabajadores, como él lo dijo, que de alguna manera pues están aquí capacitándose para adquirir ese conocimiento y sobre todo para ser mejores seres humanos. Eso es lo más importante. De pronto podemos discrepar en algunas situaciones en la vida, pero finalmente tenemos que tener muy en cuenta que lo que aquí nos estamos formando es para aportarle a una sociedad. ¿Que no le gustan los sindicatos? Perfecto, pero gústele defender los derechos del trabajo, los de sus hijos, los de su esposa, los de sus padres, los suyos. Que no cree que los sindicatos aporten, no cree que los sindicatos destruyen empresas. Perfecto, es su punto de vista, pero mire que si hay personas preocupadas precisamente por hacer respetar esos derechos de los trabajadores y que están pendientes, son acuciosos en buscar, como lo dijo él, en buscarle el quiebre a la norma, y ese quiebre en el sentido de que de alguna manera busques conocer derechos de los trabajadores, busque que al trabajador no se le reconozca su calidad. Entonces, esa es la invitación a que crezcamos en un espacio académico. En eso estamos, tenemos que ir madurando y pensar que más que todas las participaciones que se hagan aquí se hacen con el mejor ánimo y con un ambiente académico. Salir de ese concepto, de ese criterio, el que es introvertido, salga de ser introvertido, participe activamente y sobre todo prepárese, porque eso es lo que necesitan, profesionales con calidad. De verdad felicito mucho a todos los que hacen el esfuerzo, o a todos los que hacemos el esfuerzo precisamente por dedicarnos a este espacio, porque no es fácil. Y sobre todo, doctora, muchas gracias por concedernos en su horario, en su agenda, por apoyarnos en este tema y sobre todo por haber hecho todo lo posible para que esto se hiciera realidad. Y gracias por darnos la oportunidad de expresarnos en este momento. Muy amable. De la sentencia. Bueno, sí. Esperen. Chicos, de la sentencia, a ver que nos quedamos como en el aire con el trabajo de la sentencia. De la sentencia es fundamental entonces, y de todo para que le demos cierre a lo que se habló, es la importancia de agotar ese debido proceso, tal como está estipulado en la sentencia, el paso a paso. Se tiene que implementar en el reglamento interno, y las empresas que no tienen reglamento interno en el contrato, o acudir a la luz de la sentencia. Ustedes lo escucharon, empresas muy grandes, Ecopetrol no lo tiene implementado en el reglamento interno, pero lo tiene que acatar, lo tiene que hacer. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, que si a una persona le aplican un procedimiento disciplinario solamente, como estamos acostumbrados, que con los descargos lo sacan, aquí hay una violación flagrante a todo lo que comporta el debido proceso. Y en ese orden de ideas, el trabajador tendría derecho a la demanda. El otro aprendizaje que se tienen que llevar como abogados, sea que asesoren a la empresa o al trabajador, es que aún para la justa causa, siendo más papistas que el Papa, se debe agotar ese debido proceso también. Y que ustedes también tienen que tener en cuenta es, porque estaba leyendo los ensayos, por ejemplo, de los principios, y entonces me transcriben lo que dice la sentencia. No, pues es que lo que dice la sentencia no hay necesidad de transcribirlo. Yo cuando les digo de los ensayos, ustedes saben que el ensayo es una posición que yo tengo frente a un pronunciamiento. Entonces, ¿cuáles son los principios que debe tener ese reglamento interno en ese debido proceso implícitos? No es que me digan, ay, el principio de igualdad que consiste en esto. No, es en dónde está esa principalística, dónde identifican ustedes en el reglamento la principalística. Voy a devolver, para no poner malas notas, quisiera que nombraran un representante de los grupos con los que pudiera hablar extra clase, porque voy a devolver algunos, no los he terminado de leer todos, pero la verdad es que quedó muy triste. ¿Cómo va a ser posible que 5 personas presenten un ensayo de 11 hojas en la que va
una de presentación, 2 de notas de referencias bibliográficas. Son 11 hojas, quedan 9. Y de 9 hay 8 de copiar la sentencia. Eso no tiene presentación. Estamos en 6º semestre, chicos. Quiero que por favor reflexionen, que revisen sus trabajos con conciencia, con responsabilidad, con criterio jurídico, y les voy a dar tiempo para que lo vuelvan a presentar, los que están en esas condiciones. No me quería tirar, no es que me quiera tirar el momento de la clase tan buena, sino que como no tengo oportunidad de volverme a encontrar con ustedes, sino hasta, y van a tener este tiempo, entonces para que me lo entreguen, cada es un acto de responsabilidad y de introspección, de revisar. Son 5 personas pensando. Los ensayos no son transcripción, son, en palabras mías, es una cosecha propia del autor, que digo qué posición tomo, si critico, si complemento. Por favor, omitan transcribir una hoja de la sentencia completa. Oiga, eso es hasta irrespetuoso. Entonces, por favor, los que estén en esas condiciones, internamente nos comunicamos para que hagan los ajustes. ¿Les parece? Y el que quiera sostener sobre lo que envió, pues sobre eso califico también. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para presentar? Hoy es sábado, hoy es viernes, ya se acabó viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes, como para que disfruten del fin de semana. Martes en la noche me lo puedan presentar. ¿Les parece? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, sí, pues profe, una feliz noche. Agradecerle a los organizadores, a los que participaron. Warner hizo un muy buen trabajo como moderador. Hicieron unas preguntas interesantes. Por favor, internamente, Warner igual agradece. Y les quería sugerir que ustedes también solicitaran, si de pronto en la página de la universidad quieren publicar que ustedes fueron los promotores del evento. No sé si tomaron pantallazos cuando él estaba. Doctora, y de hecho un favor que me pidió aquí John, que maneja más ese tema, porque sabe que yo de los medios sí un poquito negado, que por favor le copiemos el video, y sobre todo la última parte en la que Enrique brindó el agradecimiento. Ok, dale. Listo. Chicos, feliz noche, que descansen. Nos vemos. Muchas gracias. Y allá hay un concierto para delinquir, ¿o qué? Muchas gracias. Ahora mismo saquen la cerveza, y la botellita de guaro que tienen allá atrás. Oiga, muestra. Están practicando el derecho a asociarse, profe. Yo creo que eso es una calumnia, entonces eso es una falacia. ¿No? Ahí sí no dijo nada, ¿no? La religión no nos permite ingerir bebidas alcohólicas y menos en cuarentena. Esperen, que están grabando. Espéreme. Ay, qué pena. Yo no tengo acceso, no me deja terminar de grabar. ¿Quién está grabando? John Jairo Cifuentes.